Hace unas semanas atrás publiqué mi libro Hanlooper y el espíritu que viene de las sombras, que es mi primera novela de fantasía, de mitos, leyendas, de épica, de capa y espada. Y estoy muy ansioso para conocer sus respectivos puntos de vista al respecto. Sin embargo, hoy quiero hablar de por qué deberíamos desde la apologética y desde la teología y en general desde la fe y la espiritualidad volver a poner nuestros ojos en el mito, debido a que con los años hemos estado eliminando el mito de nuestro vocabulario y de nuestro pensamiento para darle lugar a otros sistemas de pensamiento que no creo que estén mal, pero creo que al eliminar la veracidad que puede tener el mito, eliminamos mucho del misterio y la verdad que se esconden tras las leyendas, la fantasía, la ficción y el mito mismo. Bienvenidos. No estoy solo, tú estás. Los mitos hacen parte de nuestras culturas y de nuestras sociedades. Tristemente, lo que ha sucedido es que el mito ha tenido una carga bastante negativa en nuestro argot cristiano y teológico muchas veces debido a su relación o su falsa asociación con la falsedad. Creemos que es igual a invención y falsificación. Sin embargo, los altos académicos creen que el mito no es una falsificación y tampoco tiene nada que ver con lo que creemos generalmente que es mito. Quizás en tu pueblo, en tu vereda, en tu lugar donde vives hay muchos mitos y hay leyendas. Yo particularmente crecí en medio de varias leyendas como la Patasola, el Moán, la Llorona y otro tipo de mitos y leyendas que con el fragor de los años han crecido y que curiosamente generaban algo de miedo y terror en nosotros como chicos. Pero recordando un poco acerca de estos mitos y leyendas, podía volver al punto de entender que muchos de estos relatos, si bien son ficcionales, son simbólicos, tienen un mensaje en su interior. La Llorona tenía un mensaje directamente acerca de las madres y su relación con los hijos. Y así cada uno de los mitos tienen un mensaje implícito. De alguna manera, alrededor de los símbolos de la fantasía se codificaba una serie de aspectos que en efecto tenían repercusiones en nuestras realidades. Ahora también creo que hay otro aspecto del mito y de la leyenda que es muy enriquecedor, como son todos esos libros e historias fantásticas que quizás hemos leído y que quizás por darle credibilidad o alto ejercicio a la apologética racionalista y evidencialista hemos dejado a un lado. Recuerdo que cuando pequeño yo leía los cuentos de R.L. Stine y todos sus escalofríos, la mayor parte de escalofríos las leí cuando era pequeño. Leí un poco de Stephen King, It, Cementerio de Mascotas y otros cuantos libros, no los leí nunca todos, pero me fascinaba y hasta el día de hoy me encanta el terror. Ya luego hice un gran salto hacia otro tipo de literaturas mitológicas, como por ejemplo las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, la trilogía cósmica de C.S. Lewis, partes o fracciones de Tolkien y El Señor de los Anillos, algunos aspectos del Hobbit, algunas de las historias de Julio Verne, etcétera. Una gran cantidad de cuestiones que en general podríamos destacar como ficción, como fantasía, que evoca muchas cosas interesantes de nuestra niñez, pero si recordamos bien, gran parte de estos cuentos, estas historias, están embellecidas con un gran cúmulo de simbolismo, de carga onírica, que son el vehículo para llevar y transmitir verdades. Y ahí está lo interesante de esto. Analizando un poco el trabajo de Lewis durante todos estos días y gran parte de lo que me movilizó a mí a publicar mi novela acerca de Hanlooper y el espíritu que viene de las sombras, tuvo que ver con el hecho de reencontrarme con un aspecto que yo mismo creía haber abandonado o mínimo haberlo dejado relegado únicamente a ciertos aspectos culturales y de lectura psicosocial más que un aspecto en el cual yo creía que debía ser tratada la fe misma o los vehículos de verdad. El mito y la leyenda como vehículo de verdad es algo que nos ha formado como sociedades durante mucho tiempo, lo cual volver a leer a Lewis y volver a entender que nunca se es demasiado adulto para volver a las historias de hadas y de magia, porque allí y solo allí se pueden contar ciertas verdades que de otra forma no serían posibles, me llevó a entender que mi historia y mi dedicación o mi primera dedicación a las historias de fantasía debían ser retomadas por mí. Y quiero decir esto abiertamente porque gran parte de la apologética que yo he hecho tiene que ver con una apologética aplicada a la
cultura, aplicada a los cómics, aplicada a la psicología, aplicada a la política, entre otras cuestiones. Pero esta vez creo que tengo que aplicar no solo los conocimientos, pocos o muchos que tenga acerca de teología, filosofía y apologética, aplicarlas en un vehículo y en un elemento interesante de la sociedad como la leyenda y el mito. Estas narrativas que han venido construyendo nuestras culturas y nos han hecho entender que somos seres que interpretan. El libro de mi amigo Jorge Hostos y Saúl Sarabia, por ejemplo, hablan de esto y cómo estamos inmiscuidos en un mundo de narrativas. Lo particular de esto es que podemos saquear los tesoros del posmodernismo o lo que creeríamos que está mal o lo que no es santo o lo que no es cristiano para usarlo a favor de la fe. Y en este caso, saquear los tesoros de los mitos y las leyendas para usarlos como vehículos de espiritualidad y de fe y de verdad. No por nada, la relación de C.S. Lewis con Tolkien giró alrededor de la tensión acerca de la búsqueda de los mitos. C.S. Lewis, en Sorprendido por la Alegría, que es su autobiografía, técnicamente habla de cómo la mitología griega y nórdica para él es mucho más interesante que la mitología bíblica. Cuestión que es interesante porque muchos no saben ese tipo de cosas. Al encontrarse con Tolkien, él siendo católico, Tolkien le habla a Lewis acerca de cómo la Biblia o el Evangelio en general es el mito verdadero. Ahora, no voy a entrar en la cuestión de hablar si el Evangelio es un mero mito, cuestión que creo que Tolkien no apeló nunca a ello, por lo que es muy poco probable pensar que Tolkien creía que los Evangelios y la Biblia en general fuesen un mito. Sin embargo, creía que gran parte de la Biblia tendría un aspecto simbólico. No por nada, el Silmarillion básicamente es una recopilación del Génesis, y a partir del Silmarillion es que él crea gran parte de este mundo que envuelve a la Tierra Media. Y que hasta el día de hoy gran parte de nosotros usamos este tipo de historias precisamente para entender lo que muchas veces no entendemos en el Génesis. ¿Por qué? Porque el mito, la leyenda, la fantasía es parte del ser humano, porque somos seres que interpretan. Es en lo que de alguna manera el posmodernismo ha tratado de usar. Derrida, Lyotard, Foucault, todos ellos hablarían de que somos seres que subjetivamente interpretan. Si bien hay verdad objetiva en el cristianismo, desde nuestra subjetividad interpretamos dichas verdades. Como la fantasía, como los cuentos de hada, los cuentos de capa y espada, como la ciencia ficción, toda esta imaginación nos puede llegar a apuntar como vehículo hacia la fe verdadera. Creo que gran parte de la apologética que pronto veremos resurgir, y quiero apostar que así sea, tendrá que ver con esa apologética que hoy muchos de nosotros agradecemos que personas como Tolkien y Lewis hayan incluido en sus historias. Esa apologética, esa teología, esa fe, esa verdad que se camufló en simbolismos de ciencia ficción y fantasía para llevar verdades profundas y trascendentes. Una de las grandes apuestas a las que le quiero apuntar es eso: escribir o retomar mis historias de fantasía y ficción para que sean también un vehículo de verdad a los demás. Y esto implica que también nuestro espectro acerca de la mera racionalidad, el mero conocimiento, también un libro de mi amigo Jorge Hostos, dejen de ser el ídolo de nuestro tiempo, dejar de racionalizarlo todo y volver a entender que somos seres que interpretan, que vemos en un poema la profundidad del ser, que vemos en una historia fantástica la profundidad de ese hombre, esa mujer que quiere aventurarse a un mundo que está allí afuera, donde la imaginación traspasa los límites del mundo conocido y nos permiten elaborar como laboratorios mentales mundos posibles en donde podemos encontrar sentido a mucha de nuestra realidad que muchas veces no tiene sentido. Alan Dundes, por ejemplo, menciona que el mito puede constituir la forma más elevada de verdad, aunque de forma metafórica. Solo porque es metafórica deberíamos dejarla a un lado. Creo que no. Charles Dickens, en gran parte de sus obras, transportó a gran parte de esas generaciones y hasta el día de hoy a mensajes interesantísimos que hay detrás del mito acerca de la Navidad, el mito acerca de la Pascua, el mito acerca de festividades o épocas del año. ¿Por qué deberíamos renunciar a ello? Laurie Junco nos dice que mito es una historia de los dioses, un relato religioso del comienzo del mundo, la creación, acontecimientos fundamentales, los hechos ejemplares de los dioses como resultado
ilimitado, de los cuales fue creado el mundo, la naturaleza y la cultura, junto con todas sus partes y orden que aún se mantienen. Un mito expresa y confirma los valores y las normas religiosas de la sociedad, proporciona pautas de comportamiento que deben imitarse, atestigua la eficacia del ritual con sus fines prácticos y establece la santidad del culto. Qué interesante que, por ejemplo, en comunidades actuales como las que vivimos hoy, materiales como los cómics, el manga y el anime tienen una gran apertura en muchos de nosotros porque precisamente usan la leyenda, el mito, el conflicto de los dioses, la simbología, la carga onírica en derredor de verdades tan profundas y filosóficas que llegan a calar en nuestro propio ser. No es un llamado a dejar la apologética o el pensamiento crítico, la lógica formal, no es un llamado a dejar las estructuras de pensamiento bien establecidas, soy un promotor de ello, pero creo que ahora en adelante también promoveremos la forma de pensar que sigue creyendo que el mito puede ser un vehículo de verdad, que la leyenda puede ser un vehículo de verdad porque somos seres que interpretan y somos seres narrativos, que el lenguaje constituye gran parte de la manera en que interactuamos con el mundo, y si el lenguaje unido a la noción fantástica e idealista de ciertos mundos nos pueden ayudar a entender cuestiones como por ejemplo el concepto del problema del mal, el sufrimiento humano, el dolor, la existencia misma, el sentido, el propósito, el origen, la pregunta es ¿por qué no hacer un poco más de ese tipo de apologética? C.S. Lewis lo decía muy bien en uno de sus recopilados ensayos llamado Lo eterno sin disimulo. Él menciona que los cristianos deberíamos dejar de escribir menos acerca de cristianismo y más acerca de nuestras propias profesiones. O sea, desarrollarnos más en nuestro propio mundo, escribiendo acerca de lo que hacemos para que eso transmita la verdad del cristianismo de maneras mucho más efectivas. Es algo que me desubicó en su momento, pero de hecho me llevó a publicar mi novela ficción. Creo que hay una comunidad importante que desea a través del mito conocer verdades profundas. Así que bueno, de vuelta al mito, de vuelta a la fantasía. ¿Por qué no? ¿Por qué no volver a darle ese espacio tan hermoso a esos mundos posibles que solamente en la cabeza de aquellos que se hacen este laboratorio mental puede caber algo como la leyenda, el mito y la fantasía? Estoy solo, tú estás conmigo.